la grabación, está empezando a grabar y ya está grabándose. ¿Ok? Bueno, entonces les digo que el problema que vamos a hacer es este que les mostré, cuya redacción dice, otra vez para que quede grabado. Es este, dicen, un volante que pesa 70 libras es soportado como se muestra y se deja oscilar como un péndulo. Está pivoteado en el punto A, ustedes lo pueden ver, y va a estar oscilando como un péndulo así. Si se midió un periodo de oscilación de 1.22 segundos, determine el momento de inercia del volante con respecto a su eje geométrico. La respuesta es J0 igual a 3078 libras pulgadas por segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar aquí en el pizarrón. Entonces, tenemos nosotros el volante. Así nada más una representación esquemática rápida. Tenemos el volante. Y está pivoteado, pasa por su eje y está aquí pivoteado en el punto A. Es el punto A. Entonces, eso le permite vibrar así, oscilar así. Entonces, podemos ver que ese volante pues tiene como una llanta, como una rueda. Entonces, ese diámetro, el diámetro interior es de 12 pulgadas. El diámetro exterior es de 16 pulgadas. Y el peso es de 70 libras. ¿Ok? Entonces, cuando oscila, hagan de cuenta que el punto A queda aquí. Entonces, hagan de cuenta que ha oscilado y por lo tanto, el peso ya estaría acá. Entonces, tendríamos esa distancia. ¿Ok? Se lo pongo porque lo vamos a necesitar. Esta distancia de este punto a este punto son de 6 pulgadas. ¿Ok? Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es la segunda ley de Newton para la torsión, ¿verdad? ¿Por qué da la torsión? Pues porque este está oscilando como si fuera un péndulo. ¿Ok? Entonces, la segunda ley es sumatoria de todos los torques con respecto al punto A. Es igual al momento de inercia con respecto al punto A por teta bi', que es la aceleración. Entonces, aquí vamos a ver cuáles son los torques. Recuerden que los torques, insisto, bueno, pues el torque es igual a una fuerza por una distancia. ¿Ok? Entonces, en este caso, la única fuerza que estoy viendo aquí, que me dicen que hay, es el peso. El peso es una fuerza. Y entonces tendremos que ver cuál es la distancia que hay del peso al punto A. O sea, pero una distancia, recuerden que esta distancia es perpendicular a la fuerza, ¿no? Entonces, si tengo esta fuerza aquí, tiene que ser esta distancia para que sea perpendicular con respecto al punto A. Entonces, esta distancia, si este ángulo es el ángulo teta que está haciendo cuando está oscilando, entonces fíjense que aquí tenemos tenemos, bueno, más bien este peso no está ahí, sino que más bien está aquí, pero está oscilando, ¿ah? Recuerden que está en el centro de gravedad
y la distancia que necesitaríamos en todo caso, pues, sería este detalle que está aquí. Entonces, esta cuestión que está sucediendo ahí, le voy a hacer un zoom y hagan de cuenta que tenemos este triángulo de aquí. Tengo un ángulo teta acá arriba y yo necesito saber cuál es esa deformación. Esta distancia de aquí a aquí podemos ver que es de 6 pulgadas. Entonces tenemos el ángulo cateto opuesto e hipotenusa. La función trigonométrica que puede intervenir ahí es la de seno. Seno de teta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Por lo tanto, la x, que es la distancia que me interesa a mí, sería x es igual a 6 seno de teta. Pero igual estamos trabajando con las deformaciones o las oscilaciones pequeñas. Esto nos lleva a decir que la x es igual a 6 teta. ¿Ok? Entonces, para continuar aquí con esta segunda ley de Newton, tendríamos que el torque sería el peso por su distancia, y es negativo porque el mismo peso, hagan de cuenta que si yo moví este péndulo para acá, el peso mismo es el que restituirá al volante en su posición de equilibrio estático. Entonces es negativo. Y entonces esto es igual a JA por la aceleración angular. Ok, el peso nos dice que son de 70 libras, sería menos 70 por la distancia que dijimos que fue 6 por teta, igual a JA teta biprima. Entonces esto sale menos 420 teta igual a JA teta biprima. Lo pongo en su forma canónica, entonces tendríamos teta biprima más 420 sobre JA, teta igual a 0. Entonces, esta es la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, de donde nosotros observamos que la frecuencia natural de esto es esa expresión, es decir, la raíz de esta expresión. Esta expresión en sí, propiamente dicha, es omega natural al cuadrado, ¿eh? Esa es. Entonces, sería 420 sobre JA. Por lo tanto, la omega natural en realidad es la raíz de 420 sobre JA. Bueno, hasta esa parte, no sé si tengan alguna duda. Tengo una pregunta. Dígame. ¿Qué significa la teta con sus dos llavecitos así abiertas a la izquierda o a la derecha? O esta que está abajo de X, de posición, esta, que es 6 seno Ah, de... esta. Sí, sí, ¿eso qué significa? Sí, mijo, mire, esto significa que las oscilaciones que hace el péndulo van a ser muy pequeñas, es decir, no serían unas oscilaciones así tan grandotas, no, sino que van a ser así. Y cuando las oscilaciones son bien pequeñas, el seno, la función seno del ángulo, se me Vale, lo de convierte, teta. vale teta, exactamente. Eso significa eso. ¿Ok? Muy bien, gracias. Entonces, aparte de eso, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No? Este en realidad es un problema, pues, sencillito. No hay tanta bronca. Bueno, entonces, voy a tomar una foto aquí para... Ahí está la primera parte resuelta, ¿no? Bueno, todavía continuamos.
Ok, entonces de aquí pues ya sabemos que la omega natural, bueno, de esta ecuación podemos despejar a la JA, que es lo que nos interesa, eso es lo que nos están pidiendo. Calculemos eh, de hecho, bueno, de hecho nos están pidiendo, fíjense, nos están pidiendo el momento de inercia polar con respecto a su eje geométrico. Eso es lo que nos están pidiendo, esto. Sin embargo, nosotros tenemos una formulita que JA es igual a JO, o sea, J geométrico más MD al cuadrado. Esa es una formulita con la cual hemos estado trabajando. Por lo pronto, nosotros tenemos esta otra ecuación de acá abajo, estas dos, de las cuales nosotros podemos obtener el valor de JA, y de aquí podemos decir que JA, fíjense, si lo despejo de aquí sería igual a 420 sobre la omega natural al cuadrado. Entonces, teniendo esto, ya va a ser un poquito más sencillo, o ya nos vamos encaminando a encontrar J0, ¿no? Porque ya tenemos JA. Ok, otro dato que nos dicen es de que el periodo de oscilación, voy a borrar esto, ¿eh? El periodo de oscilación es una redacción, es un dato del problema. El periodo de oscilación es igual a, ¿cuánto dice aquí? A 1.2 segundos. ¿Ok? Entonces quiere decir que la frecuencia natural es igual a 1.2 sobre, digo, 1 sobre 1.22 segundos, que sería 1 entre 1.22, ¿verdad? Sería 0.8197. 0.8197. ¿Qué son estos? Ciclos sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Ya con eso saco omega n, ¿no? Se saca omega n este de acá. Entonces, omega n, si tenemos, bueno, omega n vendrá siendo igual a 0.8197 ciclos por segundo. Entonces, recuerden que un ciclo es igual a 2pi radianes, y de esa forma ya sacamos nosotros omega n. Entonces, omega n sería por 2 por pi a 5.15 radianes por segundo. ¿Ok? Y por lo tanto, JA, bueno, omega n al cuadrado, pues es igual a 26.52. Y por lo tanto, JA es igual a 420 sobre 26.52. Entonces son 420 entre 26.52. 15.84. ¿Ok? 15.84 libras por pulgada por segundo al cuadrado. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿No? Continuamos, pues. En realidad está sencillo, ¿no? Problema este.
Ok, entonces, bueno, voy a borrar esta parte, ¿no? Que ya no lo necesitamos. Entonces, ya que tenemos JA, podemos despejar esta, ¿no? Entonces, lo que nos dan de datos son 70 libras, el peso. Y nosotros sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, la masa que me están pidiendo aquí es igual al peso sobre la gravedad. Y esto es igual a 70 libras sobre... En el sistema americano, la gravedad es de 32.17. Y luego aquí lo tenemos que multiplicar por 12 porque está dado en pies para convertirlo a, digo, está en pulgadas para convertirlos a pies. No, al revés, está en pies para convertirlo a pulgadas, porque la gravedad en el sistema americano es 32.12 pies por segundo al cuadrado. Entonces esto lo convertimos, al multiplicarlo por 12, un pie es igual a 12 pulgadas, lo convertiríamos a la aceleración en pulgadas por segundo cuadrado, ¿no? Entonces, por eso lo estoy multiplicando aquí por 12. Por lo tanto, la masa de todo el péndulo que nos interesa sería igual a 70 entre 32.12 por 12. 32.17, perdón, aquí. 32.2. ¿Ok? Entonces sería 70 entre 32.2 por 12. Y eso me sale a punto 18.12. Y la masa en el sistema inglés es slug. ¿Ok? Entonces, la distancia esta, ya tenemos la masa, esta masa de aquí. La distancia esta sería las 6 pulgadas que distaban entre cuando estaba en oscilación, pasando aquí por el centro. Esta distancia son de 6 pulgadas, entonces esa D es la que yo necesito para sacar el momento de inercia con respecto al punto A, ¿ok? Que vendría siendo esta cuestión de aquí. Por lo tanto, la D ya la tenemos definida, esa D es igual a 6 pulgadas, ¿ok? Y de aquí, pues ya puedo yo despejar J0, ¿no? J0 vendría siendo igual a JA, que ya la tengo, menos M por el D al cuadrado, ¿ok? Entonces J0 vendrá siendo igual a JA, que son 15.84, menos la masa, que son 0.1812, por la distancia al cuadrado, que son 36. ¿Ok? Entonces, eso lo realizaremos aquí. Que me sale a 9.31. J0. Bueno, aquí me sale un poco, me sale a 0.931, o mejor dicho, a 9.31, porque pues redondeé aquí los decimales, ¿no? En comparación con el resultado que les había comentado, ¿no? Por lo tanto, J0 es igual a 9.31 libras por pulgada por segundo al cuadrado. ¿Alguna duda, jóvenes? Es que resulta que a veces es difícil encontrar el momento de inercia polar con respecto a su eje geométrico, ¿no? A veces resulta difícil porque pues esto se trata de un volante que no es completamente sólido, ¿no? Si fuera completamente sólido, la J0 la pudiéramos obtener directamente de la fórmula para un disco, ¿verdad?
pero como se trata de una rueda, ¿no? Como una rueda, entonces no es exactamente con esa fórmula, sino que se tiene que calcular basándonos en su periodo de oscilación o en su frecuencia natural. ¿Ok? Y por eso tuvimos que recurrir a este método que les presenté. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ok, tengo aquí otro problema similar a ese. O bueno, no, ¿saben qué? Mejor hacemos otro problemita más interesantón. Bueno, sí tenemos tiempo todavía, jóvenes. ¿Qué horas son? Faltan 20 para las 6. Déjenme, tomo lista primero y luego ya continuamos con algún otro problema que tenga por aquí. Entonces, hoy estamos, ¿qué? 22. Ok, Antillón Rodríguez Alan. Aquí, profe, presente. A ver, ¿quiénes más están? Kevin Arturo Urquiza. Presente. Urquiza. Y luego Brian Muñoz. Presente, profe. Mara Alexis. ¿Cuál de los dos? Ok, bueno, entonces sí, déjenme, ahí les digo pues, ahí va. Voy a agarrar la lista bien. Argüelles, Mario Eduardo Argüelles, no está, ¿verdad? Presente. Ok. Barragán Vargas, Mar. Presente, profe. Jorge Eduardo Bernal. Mar Alexis Bustillos. Presente. Luis Daniel Caradeo. Presente. Adriel Castillo. Gladys Chacón. Presente. Juan Alfredo Colmenero. Presente. Annalise. Presente, profe. Brian Eduardo García. Presente. Alondra Gutiérrez. Presente. Ayeli. Presente, profe. José Antonio Márquez. Presente. Miguel Ángel Mendoza. Miguel Ángel Mendoza. Bueno, Brian Muñoz ya le tomé lista. Víctor Perales. Damián. Presente, profe. Servando Pérez. Presente, profe. Luis Carlos Peña. Rubén Pulido. Presente. Arnoldo Ramírez. Presente. Camilo Ramos. Presente. Fénix Alán Regalado. Jorge Fabián Rivera. Presente. Emanuel Rodríguez. Presente. José Ángel Serna. Ada.
Ada Sofía. Ok, jóvenes. Entonces, a ver si nos alcanza el tiempo. Faltan 15. Vamos a ver si nos apuramos, a lo mejor sí lo alcanzamos a resolver. Ok, entonces voy a presentarles aquí en el pizarrón el problema. Hagan de cuenta que es una barra vertical que está pivoteada en el punto A. Y también más abajito de ese punto A tenemos un resorte con un ángulo de 45 grados. Ahí está la barra pivoteada en el punto A. Es el punto A. Y más abajito tenemos un resorte que tiene aquí una inclinación de 45 grados. 45 grados Fahrenheit. Y luego, bueno, vemos que esta distancia de aquí a aquí es de L sobre 4. Independientemente de cuánto sea la longitud, ¿verdad? L sobre 4. Y la distancia del punto A a donde se pivotea el resorte, esa es L sobre 2. Y la distancia que hay de aquí al otro extremo, pues sería L sobre 4. ¿Ok? Eso es más o menos. La gravedad, sabemos que va, pues el efecto de la gravedad es hacia abajo. Y podemos decir que vamos a encontrar o nos piden la frecuencia natural. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí podemos decir que J0, este fue un problema que hicimos ayer, creo. Entonces, J0 es igual a, recuerden que es, como es una barra, es ML cuadrada sobre 12. Como les decía, ya hay algunas fórmulas para algunas figuras cuya momento de inercia polar ya están definidos. Y del problema anterior, JA, ya lo habíamos definido y nos había salido que es 7 sobre 48 por ML cuadrada. ¿Ok? Entonces ya está un poquito avanzado, ¿no? De todos modos, utilizamos la segunda ley para la torsión. ¿Por qué para la torsión? Pues porque este cuate está pivoteado aquí en el punto A y va a estar vibrando así, miren. Entonces aquí tenemos una, digamos, una torsión, un desplazamiento angular, más que torsión, es un desplazamiento angular. Y por tal motivo, nosotros utilizamos la sumatoria de torques en el punto A y utilizamos la segunda ley de Newton, pero para la versión, para un desplazamiento angular. Entonces sería sumatoria de torques en el punto A es igual a la JA, o sea, los momentos de inercia por la aceleración angular. Entonces, vamos a ver cuáles son los torques que actúan aquí. Entonces, puesto que tenemos un resorte, vamos haciendo un diagrama de cuerpo libre nada más para tratar de identificar cuáles son las posibles fuerzas que actúen, ¿no? Puesto que tenemos, aquí está el punto A y tenemos aquí un resorte. Entonces, ese resorte me va a ocasionar una fuerza en ese sentido. Recuerden que la fuerza, pues, para el resorte es igual a la K por su deformación. Y recuerden que para el torque vendría siendo la fuerza por la distancia. Entonces, la distancia de este punto al punto A, pues es L sobre 2. Aquí lo podemos ver. Por lo tanto, el torque en el punto A que hace el resorte, bueno, en realidad tendríamos que descomponer este resorte esa fuerza en sus componentes en X y en Y, ¿no? Entonces, tendríamos aquí una fuerza así y una fuerza así, que son sus descomposiciones. Entonces, esta, como pueden ver, pasa por el punto A, entonces esa no le hace ningún torque.
el único torque que es ocasionado por esa fuerza es la que es debida a su componente en X. Entonces, el ángulo 45, hagan de cuenta que es esta componente de aquí, es esta misma de acá. Entonces nosotros podemos calcular esa componente. ¿Sí? Que fíjense que tenemos... Mande. La T es tiempo, ¿ah? Fuerza por distancia. No, es torque. Ah, perdón, sale, gracias. Torque, sumatoria de torques. Ok, entonces aquí hagan de cuenta que tenemos la deformación del resorte. Sería... Aquí tenemos un triángulo, ¿no? Entonces ese triángulo, la deformación del resorte vendría siendo... bueno, este ángulo es de 45. $45. Entonces, esta es la deformación, sería... Seno de 45 sobre... Ok, entonces... L sobre 2 y tenemos esta X. Bueno, más bien la deformación esta, más bien sería, no es tanto así porque esta es la fuerza, pero más bien la deformación del resorte sería este triángulo de aquí, miren. Este. En donde la hipotenusa es L sobre 2. El ángulo es de 45 y la deformación del resorte vendría siendo esta. Entonces aquí la deformación esa vendría siendo igual a, bueno, ¿qué relación trigonométrica nos relaciona al cateto opuesto, al ángulo y a la hipotenusa? Pues la de seno. Seno de 45 es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y por lo tanto la deformación, que es el cateto opuesto, será igual a L sobre 2 seno de 45. Ok, esa es la deformación. Entonces ya tengo la K por la deformación, pero me falta la distancia con respecto al punto A. Entonces la distancia con respecto al punto A vendrá siendo que es la distancia que hay de aquí, de esta componente de la fuerza con respecto al punto A. Entonces, esa vendrá siendo igual a L sobre 2. La distancia esta vendrá siendo L sobre 2. Ok, por lo tanto, eso es con lo que respecta a la fuerza del resorte. Pero también nos dicen que pues tiene tienen el peso de la masa, ¿no? Y el peso de la barra. El peso de la barra, hagan de cuenta que está aquí así, y este es el punto A, y entonces de aquí a aquí es un cuarto de la... Y luego el centro de gravedad está a la mitad de la barra. Entonces, si tiene una determinada inclinación,
el peso está aquí así. Y este es el ángulo teta de la inclinación. Y por lo tanto, la fuerza que me interesa a mí es esta. Digo, perdón, la distancia. Para que me haga un torque con respecto al punto A. Entonces, si se fijan, aquí tengo un triángulo que es este. Y la hipotenusa es L sobre 4. El ángulo es este. Y la distancia que me interesa es esta. Entonces, nuevamente, con la función seno de teta es igual al cateto opuesto X sobre la hipotenusa. Y entonces, si despejamos de ahí la X nos quedará igual a L sobre 4. L sobre 4 por el seno igual a X. Pero, como estamos hablando de vibraciones pequeñas, la X vendrá siendo entonces igual a L sobre 4 por teta. ¿Ok? Y eso es con lo que respecta al peso, ¿no? Está muy rebrujado ahí, le voy a tomar una foto para borrarlo y ponerlo un poquito más claro. Oye, Mari, ¿puedes por favor venir a cerrar la ventana esta? Porque me pega aquí. Ok, entonces, jóvenes, ahora sí vamos a hacer esta sumatoria de torques en el punto A. Es igual a la JA por la aceleración. Voy a borrar todo esto, ¿eh? Al cabo ya tenemos todos esos datos. ¿Verdad? Entonces, miren, tenemos en primer lugar el dato del resorte, que dijimos que era, bueno, del peso. Es negativo porque restituye a su posición de equilibrio estático. Entonces sería el peso por la distancia que dijimos que era L sobre 4 por teta. Y luego la del resorte, que también es negativa, menos K por L sobre 2 seno de 45, por lo que explicaba ahorita hace ratito, por teta. O sea, todo esto sería la deformación por la K, es la fuerza. Pero todavía tengo que multiplicarlo por la distancia para que se me dé el torque. Seno de 45 por L sobre 2. ¿Ok? Y entonces esto es igual a JA, que ya la tengo. JA es 7 sobre 48 mL cuadrada por la aceleración. ¿Ok? Entonces esto, resolviéndolo numéricamente hablando, me quedaría aquí. Me queda menos el peso L sobre 4, teta, menos K, L cuadrada sobre 4, seno cuadrado de 45, teta, igual a 7 sobre 48, ml cuadrada por teta biprima. Entonces aquí podemos factorizar teta, ¿no? O sea, para que quede una sola expresión. Y me quedaría, y esto lo paso para el otro lado, o mejor dicho, esto lo paso para el otro lado, y me quedaría, miren, 7 sobre 48, ml cuadrada teta biprima, más, aquí voy a despejar la teta, entonces me quedaría WL sobre 4, más K, L cuadrada sobre 4, seno de cuadrado de 45, por teta, igual a 0. Entonces, todo eso lo divido entre 748 ml cuadrada, ¿no? Entonces, me quedaría que teta, mi prima, es igual a todo este rollo
WL sobre 4 más KL cuadrada seno cuadrado de 45 también sobre 4. Y todo esto a su vez dividido entre 7 sobre 48 ML cuadrada. Y todo esto, teta igual a 0. ¿Ok? Entonces de ahí vamos a distinguir nosotros que la frecuencia natural va a ser todo lo que está aquí. La raíz de todo lo que está aquí. Pero pues tenemos que reducir todo, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de esto va a ser la omega n. Entonces hay que simplificar nada más. Entonces, esta expresión... Disculpe, profe. Ya es la hora. Y no, pues yo por el otro profe, pero... No, pues entonces, ahí les paso este desarrollo ahí del pizarrón. Yo lo desarrollo aquí, le tomo una foto y se los paso y esa sería la solución. ¿Sale? Para que ustedes se puedan retirarse. ¿Ok? Entonces, ya tomé lista, entonces ya pueden retirarse si gustan. Ándale, ahí estamos, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias a ustedes. Bye bye.